Es día martes 21 de marzo, Dianita querida, y estamos acá. Buenos días. ¿Qué tal, Robert, amigos televidentes? Qué gusto poderlos acompañar en esta nueva jornada informativa con bastantes noticias. Mucho, movidito. Noticias de lo que se ha generado en las últimas horas. Realmente fuerte lo que sucede con los medios de comunicación, con los colegas periodistas. Sin duda. Ahí hay que solidarizamos con ellos. Claro, un punto de parte, solidarizarnos. Y claro, las autoridades tienen que investigar a fondo de dónde proviene esto, ¿no? Así es, no se puede ejercer esta profesión si no existen las seguridades y por supuesto la libertad para poder hacerlo. Sí, claro. Bueno, de eso hablaremos más, el juicio político del presidente, en fin, está muy movidito. Estamos con una temperatura baja en la ciudad de Quito, 4 grados centígrados a esta hora. Tuvimos 1 a las 3 de la mañana. Mire usted, el frío, temperatura realmente el frío helado. Ha estado complicado, máxima de 17, así que vaya abrigándose. Restricción vehicular para las placas que terminan en 3 y 4, así que desde las 6 de la mañana ya arrancó la medida pico y placa, así que tomen las precauciones del caso. Mandarles un abrazo, que el día sea bueno, vivir un día a la vez, empecemos ya. Así es. La Asamblea Nacional remitirá este martes a la Corte Constitucional la solicitud de juicio político contra el presidente de la República, Guillermo Lasso. Luego de que hay que recordar que el CAL aprobara ya su revisión. Veamos. Con 5 votos a favor que provienen del presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, Marcela Holguín y Ronnie Aliaga de UNES, Esteban Torres del Partido Social Cristiano y Darwin Pereira de Pachacutic, se resolvió enviar a la Corte Constitucional la solicitud de juicio político contra el presidente de la República, Guillermo Lasso. Admitir este juicio de trámite, que la Corte dé el informe de admisibilidad, le va a hacer bien al país para poder saber si de lo que se lo acusa es verdad o no. Hasta ahora el presidente no se ha pronunciado acá en la Asamblea ejerciendo su derecho a la defensa, y me parece que nosotros y el país queremos verlo al presidente ejerciendo su derecho a la defensa respecto de los delitos que se le han imputado. Quienes se abstuvieron de apoyar esta resolución fueron la asambleísta del oficialismo Natalie Arias y Johanna Moreira de Izquierda Democrática. Las razones, las siguientes. Se han invocado artículos que de hecho no correspondían al trámite específicamente contra un primer o un segundo mandatario. Ha habido una confusión clara en este caso, tratando de invocar artículos que corresponden al control político del resto de autoridades. Y fue específicamente sobre esto en lo que se centró el debate del Consejo de Administración Legislativa, pues con los alcances que se presentaron se corrigieron ciertos errores, pero a decir de algunos legisladores, no todos. Porque ya corrigen el procedimiento y dicen que no es por el artículo 78 y luego hacen esa corrección, el último, y mencionan nuevamente el 80. Se entienden en la jurisprudencia nacional e internacional como un lapsus calami, pero está claro para todos que la fundamentación del petitorio está basado precisamente en el artículo 129, numeral 2. Este documento, además, no altera la pretensión como tal del petitorio de juicio. La solicitud de juicio político será enviado este martes a la Corte Constitucional, institución que tendrá 6 días para dar trámite a este proceso. Informó Valeria Navarro. Bueno, la CONAIE ya anticipó presiones sobre la decisión que debe tomar la Corte Constitucional respecto al juicio político contra el presidente de la República. Veamos. Sobre la Corte Constitucional cae el peso de la siguiente fase del juicio político contra el presidente de la República, Guillermo Lasso. Las presiones sociales de la CONAIE y otras organizaciones ya se hacen eco. Esto es presión social, pero la presión social en actuaciones jurisdiccionales, al menos de carácter constitucional, no te genera absolutamente nada. Las resoluciones constitucionales no tienen por qué generar legitimidad, ni tampoco tienen por qué ser populares. Lo que buscan es devolver la institucionalidad a un país. Lo que sí piden los constitucionalistas es que la decisión de la Corte sea imparcial, en base a la norma, que no existan presiones ni de la oposición ni desde el gobierno. Pero lo que sí sería irregular es que el movimiento indígena pretenda armar caos en el país en el evento que la Corte tome una decisión que impida el trámite del juicio político al presidente de la República. Espero también que desde el lado del Estado se brinde las garantías suficientes a la magistratura para que pueda tomar una decisión con la mayor independencia posible. La Corte Constitucional apenas tendrá 6 días para emitir una respuesta a la Asamblea Nacional, pero ¿qué deberá analizar? Que se singularice la infracción en la acusación constitucional, cosa que a mi modo de ver sí existe, sí se está singularizando en 3 hechos, 2 por concusión y un tercero por peculado, se cumple el requisito.
Segunda cuestión, si existe a juicio de la Corte una concatenación lógica entre los hechos que están descritos en la acusación constitucional y el tipo penal por el cual se pretende el juicio político. Nada más, la Corte no analiza las pruebas, la Corte no analiza la veracidad de los hechos que se están imputando ahí. Pero ¿cuál es el recelo que tiene la oposición? Todo el mundo habla de este dictamen y el cómo se podría dar, ¿no es cierto? Y el único referente previo es un examen súper simple de forma, pero podría desapegarse de ese precedente, que es un precedente no muy vinculante, digamos, podría desapegarse para hacer un control formal. Eso es a lo que se tiene temor principalmente por parte de la oposición. La CONAIE junto a otras organizaciones sociales han convocado a una marcha hacia la Asamblea para el martes 28 de marzo. La fecha acordada es de inmediata la respuesta que deberá dar la Corte Constitucional, informó Valeria Navarro. Y el constitucionalista André Benavides identificó un nuevo error en la solicitud de juicio político contra el presidente de la República, Guillermo Lasso. Este hace referencia a artículos del Código Orgánico Integral Penal sobre peculado y concusión. Las causales del juicio político contra el presidente de la República, Guillermo Lasso, se basan en presuntos delitos contra la administración pública por peculado y concusión. Sin embargo, el texto que la Asamblea Nacional enviará este martes a la Corte Constitucional presentaría un nuevo error, según lo advierte el constitucionalista André Benavides. Es que en la acusación constitucional se citan artículos del COIP del 2014. Lastimosamente parece que no se dieron cuenta nuestros asambleístas que en el 2021 los artículos de concusión y peculado fueron reformados. Por lo tanto, no existe tipicidad y en ese contexto tranquilamente el juicio se cae en la Corte Constitucional. No es el único error que ha presentado el documento. Algunos ya se corrigieron con los alcances. En realidad la Asamblea Nacional se ha apresurado mucho en redactar este juicio político. Lastimosamente parece que utilizan el copy-paste de otro tipo de acusaciones constitucionales y parece que ni siquiera se dan cuenta de las reformas que sufren las leyes que ellos mismos tramitan. La Corte Constitucional tendrá 6 días para revisar el documento y dictar si se admite a trámite o no el juicio político contra el primer mandatario. En ese sentido, la Secretaría debería sortear entre los jueces un juez ponente para que prepare el proyecto de dictamen. Posterior a ello, ese juez tendrá 3 días para preparar este documento. El presidente de la magistratura tendrá 24 horas para convocar una sesión de pleno y finalmente el pleno de la Corte Constitucional tendrá 48 horas para resolver sobre este dictamen. De recibir la Corte Constitucional el documento este martes, la respuesta debería ser dada el 27 de marzo, informó Valeria Navarro. Vamos a contarles que los vocales del Consejo de Participación Control Social, Carlos Figueroa y Alan Molestina, presentaron una acción de protección contra 4 miembros del organismo por la decisión adoptada el pasado 10 de marzo con la que anularon las 61 resoluciones tomadas. Carlos Figueroa y Alan Molestina, consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, llegaron hasta el complejo judicial norte de Quito este lunes para presentar una acción de protección en contra de 4 de sus compañeros. La razón, por la decisión que adoptaron el pasado 10 de marzo, con la que anularon 61 resoluciones que tomaron los anteriores consejeros, que fueron censurados y destituidos por la Asamblea Nacional. Que se declare la vulneración, que se acepte la acción de protección, que se retrotraiga de inmediato al momento anterior a esta resolución, que se abstengan de emitir resoluciones que van en contra de la Constitución y de la ley, y adicionalmente que pidan disculpas públicas. Específicamente la acción de protección es en contra de la presidenta Gina Aguilar, el vicepresidente Teri Tama y los vocales Graciela Mora y Olindo Nastacuaz, que son parte de una mayoría dentro del Consejo. Lo que llama la atención de los demandantes es que de las 61 resoluciones anuladas, 20 corresponden a la designación de autoridades. Para mí hay un claro interés en tirar abajo la designación del superintendente de bancos y hacer valer la designación anterior. Además, mencionaron que la Procuraduría y los magistrados de la Corte de Santo Domingo de los Áchiras aclararon el pasado 10 de marzo que la decisión del Consejo de Participación de anular lo actuado por los anteriores consejeros
es improcedente. Diciéndonos que no podíamos nosotros irnos contra las designaciones que habíamos hecho, o sea, algo así tan gráfico como que podemos nombrar y no podemos desnombrar. Por el momento, los miembros de mayoría no se han pronunciado, mientras continúa la pugna en el Consejo de Participación y se retrasan los procesos para la designación de nuevas autoridades. Informó Priscila Cadena. En otro tema, fue suspendida la audiencia de revisión de medidas solicitada por varios procesados dentro del caso Sinohydro, entre ellos el expresidente Lenín Moreno y su esposa Rocío González. Se espera que la resolución se conozca el próximo miércoles. No obstante, este lunes ya culminó el plazo para que Moreno se presente ante la Corte Nacional de Justicia, lugar al que no llegó. Y el plazo se cumplió. El exmandatario Lenín Moreno no se presentó ante la Corte Nacional de Justicia, esto como medida cautelar dentro de la investigación del caso Sinohydro. Su defensa señaló que por el momento Moreno no regresará de Paraguay y por razones específicas. Médicamente es imposible, como ya lo hemos mencionado a lo largo de todas estas audiencias que hemos tenido. Y es que se realizó una audiencia de revisión de medidas cautelares solicitada por 10 procesados por parte de Fiscalía General del Estado en la presunta trama de corrupción Sinohydro. Entre ellos el expresidente Lenín Moreno, su esposa Rocío González, su hermano Guillermo Moreno y otros. Sin embargo, este fallo se espera se conozca el próximo miércoles. Esperamos que el juez lo analice a lo que dice la Ley del Servicio Exterior ecuatoriano. En el caso de nuestros defendidos, se les permita presentarse en el país de su residencia. A Lenín Moreno como a su esposa se les dictó presentación periódica cada 15 días ante la Corte Nacional de Justicia. Ambos residen en Paraguay y es por eso que su defensa solicita se revise la condición médica del exmandatario y se les permita presentarse en la sede diplomática de Ecuador en Asunción, pedido al que la fiscal general Diana Salazar se opuso. Se puede dictar orden de prisión preventiva solo en audiencia. A esto se suma que el pasado 17 de marzo, la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia le negó la solicitud de habeas corpus a Lenín Moreno y su esposa. En el caso Sinohydro, son procesadas 37 personas a quienes la Fiscalía acusa del presunto delito de cohecho. Según las investigaciones, los sospechosos habrían recibido cerca de $76 millones en coimas. En Quito informó Ismenia Solórzano. Y preocupante realmente, un ataque sistemático a medios de comunicación con un explosivo de uso militar insertado en un dispositivo, un pendrive, se registró esta mañana del día lunes. El periodista de Coavisa, Lenin Artieda, sufrió heridas leves cuando insertó el pendrive que le habían enviado en un sobre. Según la policía, las misivas fueron enviadas desde la provincia de Los Ríos. Aquí le contamos. La explosión alteró a todo el personal del informativo. Un sobre con un pendrive había llegado a nombre del entrevistador y periodista de Coavisa, Lenin Artieda, la semana pasada, pero este lunes se incorporó a sus labores. Presumimos que posiblemente se pueda tratar de RDX, el explosivo. Vamos a hacer los análisis correspondientes en laboratorio para confirmar o descartar. Se encuentra en buen estado de salud, aparentemente tiene algún tipo de molestia en lo que es la mano y una pequeña afectación muy leve dentro de lo que es el rostro. El gobernador también acudió. En su cuenta de Twitter, el canal informaba los detalles de las indagaciones y al mediodía condenó el atentado. Según Criminalística, no encontraron ninguna misiva o panfleto. Eventos similares hubo entre las zonas Quito y TC Guayaquil. ¿Están analizando alguna conexión de pronto? Tenemos la información aún no confirmada, están equipos de la Policía Nacional de las diferentes unidades. Todavía no podemos nosotros confirmar si es que tengan relación directa o se trata de hechos aislados. Decía aparentemente que había información confidencial, que debía de saberla, debería conocerla el periodista y algún cuento por el estilo que llamó la atención del periodista y colocó el pendrive en su lugar. En el caso de TC Televisión, el sobre estuvo dirigido a Mauricio Ayora. Al tener la primera alerta, llamaron a la policía e hicieron una detonación controlada. A las 11 de la mañana, sin embargo, una amenaza de bomba notificada por el ECU 911 obligó a evacuar al personal de la Corte de Justicia de Guayas. Es realmente alarmante lo que está sucediendo en nuestra provincia.
justicia, por lo tanto se requiere muchísimo de la cooperación policial. Ya en la tarde la policía informó que aparte de los dos medios, en una empresa de paquetería identificaron un tercer sobre con el mismo modus operandi. Inmediatamente nuestra unidad de explosivos se traslada conjuntamente con personal de criminalística con la finalidad de proceder a la neutralización de indicios previos para ubicar y localizar a quienes estarían atrás de estos atentados terroristas. Fiscalía abrió una indagación por terrorismo a través de la Unidad de Investigaciones contra la Delincuencia Organizada Transnacional, en conjunto con la ULCO de la Policía Nacional. En los próximos días tendrían información preliminar. Con cámara de Juan Bustamante, informó Jorge Escobar. Nuestra solidaridad con nuestros colegas periodistas de los diferentes medios de comunicación, pero es importante conocer qué tan peligrosos pueden llegar a ser estos USB con material explosivo. ¿Cuáles serían las consecuencias? Un experto nos habla acerca de los riesgos. Se conoce que los pendrive fueron enviados desde la provincia de Los Ríos. Los pendrive salieron desde Quinsaloma, provincia de Los Ríos. En total, 5 que tenían como objetivo el mismo número de periodistas de casas televisivas. Efectivamente tenemos ubicado la empresa, tenemos ubicado al remitente que generó estos 5 envíos. Pero hablemos de los USB. ¿Qué tan peligrosos pueden llegar a ser? Se puede decir que el rango de acción que puede tener este tipo de artefacto explosivo es de 50 centímetros a 1 metro a la redonda. Las personas que los fabricaron tienen pleno conocimiento de cómo funcionan estos artefactos. En el interior había una cápsula detonante que es un iniciador de una sustancia explosiva y al momento que se conecta con una fuente de energía, se produce la explosión. Tiene un sistema de iniciación eléctrico en el cual le activa esta cápsula detonante. Tiene 0.7 gramos de explosivo. Pero pueden causar o no la muerte. El jefe de explosivos del Grupo de Intervención y Rescate dice que no, pero sí pueden generar graves consecuencias. Y podría netamente mutilarle dedos, en brazos, en la cara. De que poder morirse, no, pero sí puede haber amputación, ¿no? Netamente de alguna extremidad. Ahora que si la exposición es muy cercana a la cara, por ejemplo, puede causar ceguera a la persona que lo esté manipulando. Aquellos atentados a los periodistas fueron el motivo para que la presidenta del Consejo de Comunicación se reúna con representantes del gremio. Se activó el protocolo de protección a periodistas. ¿No? Todas las autoridades que tienen seguridad de la policía. Y vamos a dar la seguridad a quienes efectivamente tengan un nivel de riesgo. Entonces habrá que retirar ese personal policial y acreditar a quienes efectivamente hoy están con niveles de riesgo. El año pasado hubo atentados contra RTS y advertencias a Diario Extra. Informó Marilyn Jaramillo. Vamos a otros temas. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores informó que presentará la revocatoria de la medida cautelar concedida a Pablo R., sentenciado a 9 años de prisión por el delito de secuestro. Esto el pasado 19 de marzo. Un juez de la unidad judicial multicompetente con sede en el cantón San Jacinto, de la provincia del Guayas, le concedió ese beneficio, emitiendo así la boleta de excarcelación con novedades. El SNAI presentará una solicitud para que el juzgador se pronuncie sobre dichas inconsistencias. Desde esa cartera de Estado no darán cumplimiento a la boleta, pues existiría falta de motivación y competencia y vulneración del debido proceso. La Unión Nacional de Educadores anunció que realizará una movilización el próximo sábado 25 de marzo en Quito en rechazo a los procesos de contratación de docentes y las pocas plazas laborales habilitadas a escala nacional. La Unión Nacional de Educadores anunció que realizará el próximo 25 de marzo la movilización Nos Tomamos Quito por la Educación. Frente a la emisión de un reglamento que violenta los derechos del magisterio, los derechos de los estudiantes de la comunidad educativa, anunciamos movilizaciones. Los educadores hacen varios pedidos al ministerio, entre ellos la equiparación salarial y la contratación de más docentes. Apenas se ha liberado 400 partidas y existen más de 72,000 docentes que están en calidad de aptos, están en calidad de elegibles. En Cuenca hay solo 2 vacantes
y están postulando más de 1.300 maestros. En Pichincha, 10.000 maestros están buscando una partida y solo hay menos de 60 partidas. Además, rechazan todos los requisitos que solicitan para el concurso Quiero ser maestro. Se nos va a entregar nombramientos provisionales y después de inventarse cursos de formación. ¿Qué cursos de formación, señora ministra, si en la Ley Orgánica de Educación Intercultural no se establece ninguno de estos cursos y ningún nombramiento provisional? Sobre este tema, el Ministerio de Educación señala que el proceso no se ha modificado, pero que se están tomando en cuenta otros factores para reconocer a los mejores perfiles. Por eso el proceso de aptitud no es lo mismo que un concurso de méritos de oposición. En el artículo 101 de la Ley de Educación Intercultural, en el inciso 4, establece que se tiene que sumar el puntaje obtenido en las evaluaciones más los méritos. Y eso va a permitir que el finalista pase a la fase demostrativa. No nos inventamos nosotros, está establecido en la ley. La UNE señaló que entregará su pedido a la Asamblea Nacional. Nosotros pedimos a los asambleístas consecuentes nos apoyen con este pedido del juicio político a la señora ministra de Educación. Mientras tanto, continúa el proceso de validación de postulación de los docentes. Desde el 21 de marzo se desarrollará la aplicación práctica para los preseleccionados y los nombramientos se anunciarán a partir del 25 de abril. Informó Sara Naranjo. Y en el Palacio de Gobierno, amigos, se analizó la emergencia en torno a las afectaciones que ha sufrido el país en las últimas semanas. Varios funcionarios explicaron los planes que se estarían desarrollando para disminuir la crisis en las diferentes zonas. En el Palacio de Gobierno, todos los ministros de las diferentes carteras de Estado se dieron cita para abordar en gabinete ampliado la situación del país. Sí, efectivamente el presidente ha dispuesto la prioridad con respecto a lo que acontece en el país, tanto por el tema sísmico como el temporal invernal. En ese contexto, por ejemplo, desde el MIES se ha destinado recursos para la protección social, tanto en bonos de contingencia y para desastre. Son bonos de contingencia, es un valor aproximadamente de $273 por núcleo familiar, que esto se accede en este momento al número de 230 bonos por ahora, pero son constantemente variables porque todo depende del informe de la Secretaría de Riesgo. Una realidad integral para los ciudadanos que se han visto afectados, pero que no deja de ser un trabajo integral el que se debe hacer. De ahí que desde la cartera de Educación también se analiza las soluciones ante los problemas. Tenemos hasta el momento 148 unidades educativas afectadas, producto del sismo, y tenemos 341 instituciones educativas afectadas por la época de lluvia, de las cuales 48 tienen afectaciones mayores que deben ser intervenidas. La cuantificación en valor monetario todavía no se tiene claro, pero las acciones, dijo, serán tras el análisis inmediatas. Ventajosamente las de régimen sierra no tienen daños estructurales grandes, son más bien daños pequeños que pueden ser atendidos de manera más rápida, y los daños más fuertes se presentan sobre todo en Machala. También en cuanto a lo que es la época lluviosa, los daños más grandes se presentan en Chone, es donde probablemente requeriremos una mayor inversión. Otro tanto de recursos estarían disponibles para GATS que mantienen proyectos a ejecutarse. Entre esos agua potable, alcantarillado, sin dejar de lado que incluso existirían fondos para eventos naturales como los acontecidos. Estamos con el financiamiento, tenemos para este año casi $500 millones dispuestos para esos proyectos, y nosotros tenemos incluso un programa para prevención de riesgos y para responder frente a estos riesgos causados por la naturaleza. Alternativas que se pondrían en marcha en el corto plazo. Se entiende que los datos concretos los habría presentado ya Gestión de Riesgos durante el gabinete ampliado en Palacio. Informó Javier Rosero. Y las secuelas del sismo registrado la tarde del sábado 18 de marzo continúan en el Cantón Pasaje. Allí existen daños en más de 70 viviendas y 250 personas están damnificadas, quienes se mantienen en albergues temporales. Uno de los 3 cantones afectados por el sismo en la provincia de El Oro es Pasaje. Daños que se registraron en viviendas, negocios y entidades financieras con el saldo de una víctima mortal. Hemos tenido una muerte, tenemos 25 viviendas derrocadas. Tenemos 50 en el cantón, en la ciudad, y 23 en la parroquia La Peaña. Una de esas viviendas es la de Rosa Manzanares, quien entre lágrimas mostró las marcas en su cuerpo dejadas por los escombros. Ella narra cómo vivió ese fatídico día y su desesperación por salvar a sus nietos. Me desesperaba y
podía hacer nada por ellos. Se quedó en la calle. Me quedé en la calle completamente, me dice que no vale nada de ahí. Nada, no vale. El COE cantonal se mantiene en reunión permanente en el parque, ya que por seguridad no pueden ingresar al edificio municipal. Entre ellos está el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, quienes tienen la ardua tarea de hacer el reconocimiento y evaluar los daños en las edificaciones. Ellos son los técnicos y especializados quienes van a evaluar efectivamente las casas, si que son habitables, no habitables, o hay que derrumbarlas, o solamente son daños de paredes o qué sé yo, ¿no? El peligro latente es que existen réplicas del sismo y temen que algunos edificios puedan venirse abajo. Se hubieron 2 réplicas de 3.4, 3.5 y 3.8 que son considerables, incluso un edificio de 4 pisos que queda aquí a la vuelta, que la fachada está inclinada, se inclinó mal según lo que más. En albergues temporales y casas de acogida se mantienen 250 personas que resultaron damnificadas. Ellos lo perdieron todo y esperan la ayuda de los organismos competentes para empezar desde cero, informó Richard Ceballos. Y tras el fuerte sismo que se registró el sábado, dejando afectaciones en la provincia del Guayas, El Oro y Azuay, el municipio de Quito y fundaciones inician una jornada de recolección de donaciones para familias afectadas. Conozca dónde y qué se puede donar. Veamos. Tras las duras imágenes que evidencian la fuerza con la que tembló la tierra, derribando alrededor de 90 viviendas, dejando más de 200 afectadas con un saldo de 13 fallecidos y superando las 400 personas heridas entre Guayas, El Oro y el Azuay, el municipio capitalino activa nuevamente su programa Quito Solidario. La solidaridad es característica de nuestra ciudad. La experiencia y la logística que ya hemos desarrollado acá en varios eventos que hemos tenido, que ya nos ha ido generando una serie de conocimientos y experiencias que pueden en este momento ser canalizadas. Es así que hacen un llamado a la ciudadanía para que a partir de este martes 21 de marzo hasta el próximo viernes 24 puedan acercarse a cualquiera de las administraciones zonales a dejar las donaciones desde las 8 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde. Nos entreguen lo que ellos buenamente nos quieran dar, especialmente lo que son alimentos no perecibles, juguetes para los niños, material para colorear, kits de higiene. Y hemos invitado a que nos dejen en las administraciones zonales, en las nuevas administraciones zonales que tenemos a lo largo de la ciudad. Lo recolectado será entregado a las familias afectadas en coordinación con el Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES. Iniciativa similar también arrancó la Fundación Cecilia Rivadeneira. Para unir esfuerzos, nosotros otra vez nos activamos como un centro de acopio para recibir donaciones para la gente que ha sido afectada en diferentes provincias por el fuerte sismo que hubo. Su ayuda la puede dejar en su sede sobre la avenida Simón Bolívar y Ruta Viva, sentido sur-norte, desde las 8:30 de la mañana hasta las 7 de la noche. Pedimos donaciones de artículos de primera necesidad, que son artículos de higiene. Pueden ser pañales de adultos, pañales de niños, shampoo, jabón, ¿qué más? Pasta de dientes, cepillo de dientes, alimentos no perecibles. Si es que tienen para donar ropa, pedimos que sea ropa en buen estado y que sea ropa adecuada para el clima donde se necesita, en este caso para un clima cálido, y cobijas que sean livianas. Hemos hablado ya con la Secretaría de Gestión de Riesgos para poder coordinar junto a ellos la entrega. Para coordinar donaciones en volumen puede comunicarse al número 0987 48 64 90. En Quito informó Adriana Rojas. Y la falta de denuncia ciudadana a los constantes robos que estarían ocurriendo en las unidades de transporte público no permitiría una efectividad oportuna de los operativos policiales. Además, desde el municipio invitan al gremio de transportistas a trabajar en conjunto para mejorar la seguridad. Los delincuentes estarían aprovechando la hora de menor resguardo policial y tramos menos concurridos para hacer de las suyas en Quito. Por la noche también, como ya casi no hay muchos usuarios, entonces vienen con segunda
a lo que es a buscar el dinero nada más. Con amenazas a los conductores de los buses estarían imponiendo el miedo en el transporte urbano en la capital. Los conductores, cuando quieren aplicar alguna circunstancia o cierran la puerta, que es la mejor arma, enseguida viene la rotura de los vidrios, de los parabrisas, les ponchan las llantas. O si no, pues les cogen a la vuelta y les cogen y les maltratan, les pegan a los conductores. Desde la Policía Nacional indican que se tienen identificadas varias bandas que operarían bajo esta modalidad en la capital, pero que al no contar con una denuncia de su accionar delictivo, se ven atados de manos en su trabajo. Nosotros los hemos detenido a estas bandas, pero lastimosamente al no haber la denuncia prácticamente vuelven y son recurrentes en este tipo de actos. El municipio por su parte ha implementado un plan de regularización de los vendedores informales en los corredores de Ecovía y Trolebús para garantizar la seguridad en el interior de las unidades de transporte. Los mismos comerciantes son parte de un sistema de seguridad dentro de las unidades. Son personas que están actuando en beneficio de la ciudad y eso es lo que tiene que contagiarse también a la entidad privada, a las cooperativas y compañías de transporte público para que se incorporen a este tipo del sistema de comercio. La persona que suba con su chaleco, con su carnet, tengan la tranquilidad que ellos van a trabajar para ganar su sustento diario, no a perjudicar ni a dañar. Adicional, se han implementado varias cámaras de seguridad en las estaciones de los corredores suroccidental, Trolebús y Ecovía para identificar el accionar de estas bandas delictivas. Existen 166 cámaras y la empresa de pasajeros va a hacer una compra que se instalará a finales de abril de 104 cámaras más. Eso sin contar la cantidad de actos de inicio que se han hecho. En lo que va del año, 22 personas han sido detenidas por el uso de arma blanca. Enfatizan que la aspiración es realizar mesas de trabajo con los gremios de los transportistas para implementar estrategias que permitan desarticular este tipo de delitos en Quito. Tenía que ser parte también del chofer, observar a quién se sube y quién no se sube. Pero nosotros estamos, se podría decir, a merced de lo que pase en el bus. Informó Mauricio Sánchez. Bueno, y con esta panorámica vamos donde está Adriana Rojas, estación de la Río Coca. Ahí justamente se están realizando operativos de control para evitar lo que este vecino, este ciudadano nos comentaba. Adriana, buenos días, adelante. Compañeros en estudios, amigos televidentes, una excelente mañana para todos ustedes. Así es, desde muy temprano la Policía Nacional con entidades de control municipal ejecutan los operativos de control dentro del sistema de transporte público metropolitano. A esta hora es lo que se ha podido detectar en algunos de los usuarios del sistema de transporte. Vemos algunas armas blancas y también sustancias sujetas a fiscalización. Recordemos que ya a través de ordenanza municipal está prohibido portar armas blancas y se pueden someter a sanciones. Vamos a conversar con el teniente del circuito Jipijapa para que nos cuente más detalles acerca del trabajo que se ha ejecutado desde muy temprano. Los resultados, buenos días. Muy buenos días. Exactamente, la Policía Nacional mediante las diferentes autoridades hemos hecho los diferentes operativos dando un resultado positivo, como es como podemos observar ahí la sustancia sujeta a fiscalización. Exactamente, como podemos ver, se encuentran igual armas blancas y también nosotros como Policía Nacional verificamos a las personas con el perfil y nosotros procedemos al respectivo chequeo personal que es de las diferentes personas. En este mes y medio con las diferentes autoridades hemos tenido una buena operatividad, se puede decir. Exactamente, porque hemos desarticulado una banda que se dedicaba al robo en los diferentes autobuses y una buena cantidad de drogas, se puede decir. Vamos a conversar también con Mauricio Cerón, que es de la empresa de pasajeros del Departamento de Seguridad. Mauricio, cuéntenos acerca de la desarticulación de esta banda que fue recientemente. 7 menores de edad estaban operando dentro del sistema de transporte público metropolitano. ¿Cómo se logró identificarlos? ¿Qué ha pasado con ellos? Buenos días. Buenos días. Este trabajo interinstitucional de Policía Nacional, el Cuerpo de Agentes, AMC, Secretaría de Seguridad y la empresa de pasajeros ha permitido desarticular en lo que va del año 7 bandas. El día sábado fue capturada una banda de 7 integrantes, lamentablemente de ellos menores de edad, que fueron investigados más o menos por un lapso de un mes y medio. La CIPROVAC, que es un departamento de Policía Nacional de investigación, realiza el levantamiento
de las evidencias, de tal manera que estas evidencias son puestas a órdenes de los jueces para que puedan determinar una sentencia firme para estos ciudadanos. Al considerar que los menores de edad son inimputables, ¿qué es lo que ha ocurrido con ellos? ¿Están tal vez en algún centro de detención de menores de edad o qué ha pasado? Así es, ellos fueron puestos a órdenes de las autoridades y fueron recluidos en un centro de menores de edad, esperando que ellos no salgan el día de mañana a seguir delinquiendo, porque de esa misma manera ya tendrán una sentencia más fuerte. Y es precisamente el trabajo que ustedes han hecho conjuntamente con la policía, también, digamos, policías encubiertos, por así decirlo, tratando de recabar la información o las pruebas que permitan que los adolescentes se queden en los centros en una rehabilitación integral. Así es, hay que destacar que hacemos dos tipos de trabajo. Este que es focalizado, que son operativos retiros de armas blancas, sustancias sujetas a fiscalización, y el otro que hacemos el trabajo de inteligencia con policía, levantando las evidencias de tal manera que una vez que son capturados, estas evidencias se ponen a órdenes de las autoridades para que puedan dictaminar una sentencia que va de 6 meses hasta 3 años por asociación ilícita. Muchísimas gracias, Mauricio. Es el trabajo que ejecuta la Policía Nacional con los personeros de varias empresas metropolitanas de control del municipio de Quito, así que lamentable que niños estén participando ya, estén organizándose a través de bandas delincuenciales dentro del sistema de transporte. Ahora los 7 menores están en un centro de rehabilitación para menores de edad. Las pruebas se espera que por algunos días los mantengan en este centro para llevar adelante una rehabilitación. Así que es el trabajo que se ejecuta, varias armas blancas y también sustancias sujetas a fiscalización, lo que se ha podido detectar en esta mañana a través de los operativos que continuamente se desarrollan. Compañeros, con esta información regresamos a estudios. Una excelente mañana. Gracias, Adriana Rojas. Así se controla, abusan las organizaciones criminales de los menores de edad, justamente por la protección que se tiene a ellos en la ley. Así estamos. Hace bien la autoridad en dar por lo menos tranquilidad a los usuarios en esta zona de la ciudad. Aquí hacemos pausa, ya venimos.